En un típico día de trabajo, una recta de vibraciones trata con distintas herramientas de determinar el estado de la máquina. En este caso es una polea, ¿ya? Aquí estoy viendo las vibraciones, pero también hay termografía, también se usa el significante. Y después de determinar esas herramientas, uno hace un análisis de la situación y luego hace informe de salud de la máquina, ¿ya? Y de acuerdo a eso se hace la mantención, ¿ya? Esta que se ve aquí es una cámara termográfica, ¿ya? Para ver la temperatura. Desde aquí lo más que se hace es aceleración y velocidad, son bien predefinidos. Y para cuando uno tiene que configurarlo completo, ¿ya? Eso es para recordar. No se hacen otras cosas, de fase ni otras cosas. Así que, pero esos son para medir fuera de ruta. Esos tres. Fuera de ruta, fuera de ruta, fuera de ruta. Fuera de ruta muy específica, fuera de ruta estándar, fuera de ruta en la aceleración y fuera de ruta en velocidad estándar. Vamos a resetear este equipo, ¿ya? Configuración. De aquí se va al final, opciones de memoria. Ahí está. Y ahí, ¿cuál está ahí? Inicializar. Ok. Ahí confirmas. Y confirma, por favor. Formatear tarjeta. Ok. Y ahora ya está aplicada. Aplicar otra vez. Y nos vamos a ruta para verificar. No hay ruta. Ya está. Así se resetea para dejar como nuevo el equipo. Fase. Este fase cruzada. El equipo. Y ahí se hace el poder. Todo sea lo que realizado. Fase usada. Ahí están los sensores, los dos axiales, el punto 2 y el punto 3, y este motor. Ahí, el fuerza. Y lo que se espera aquí, ¿qué se espera? Los grados, la cantidad de grados que aparecen ahí a la esquina derecha, esos son los que nos van a decir cómo está la fase, bien digo. Entonces estamos viendo que está súper desalineado. ¿Por qué? ¿Por qué está desalineado? Jefe, ¿por qué está desalineado? Porque falta 100%. Cuidado. Ah, ya. Ustedes se pensarán que estoy de vacaciones en mi piscina. No. Este es un tanque con bomba. Esta máquina que tiene más grande que va. Este equipo tiene motor. Y este es el motor. Desde aquí, mando saludos a otros. Desde mi piscina de verano. Y aquí estamos cerca de las bombas que vamos a medir. Vamos con el capitán de navío, cercano a la... Esta es la tapa del molino SAC que va puesta exactamente ahí. ¿Ya? Y acá está el molino SAC que está detenido y entonces se está haciendo una medición del faro. El faro es ese instrumento que está ahí, que mide los espesores de las paredes del interior del SAC, del molino SAC, ¿ya? Y de acuerdo a eso después se le hace mantención. Este es un equipo extremadamente caro de la molienda, el molino SAC, y es súper importante esta medición del faro para hacerle la posterior mantención. Vamos a ingresar a un molino SAC, ¿ya? Este es el interior del molino SAC, se los quiero mostrar rápidamente. Así es el interior de un molino SAC, y en esta detención se va a hacer una medición, dos mediciones, con el faro ese que está ahí, que es un instrumento que escanea todo el molino y da todos los detalles de los espesores del interior, y estas que son mediciones puntuales que con ultrasonido, ¿ya? Todo esto para prevenir cualquier eventual falla y una posible detención. Saludos, Alan. ¿Cómo podría llamarse mantención sin bloqueos? Aquí está el proceso de bloqueo. Así de complicado. Cada equipo tiene su control de clave. Aquí está el mejor. Y cada tiene su libro en que se firma. Y estos son todos los equipos que se están haciendo mantención. Todo es lo mismo. Medición del lado carga, ¿ya? Aquí les muestro el primer punto, el punto 0, hasta el punto 18. La correa 12 de retorno, partimos en el punto 1 hasta el punto 13.
En la medición del peso de la correa 7 de carga, el punto 1, 2, aquí están todos los puntos, digamos, hasta el 16. Y las mediciones fueron estas que están aquí. Y el retorno fue este que está acá abajo. Ya todos los puntos. Ya un retorno. Y el display de la termo, para verlas en orden secuencial, se hace lo siguiente. Mosaico. Y ahí quedan secuencialmente por fecha, digamos, porque le da un número. Por el nombre. Claro, un nombre. Por ejemplo, la IR071, 72 y así va. Le vamos a hacer tinta penetrante a una polea que fue soldada, ¿ya? Estos son los 3 líquidos que se usan. El primero es el de limpieza, el segundo es la tinta roja específicamente para que penetra, y ese otro es el de pelover. Aquí ya limpiamos y después le echamos el líquido penetrante, que es el rojo, ¿ya? Entonces hay que esperar 20 minutitos y luego le echamos el developer. Ahí van a ver si las soldaduras tienen alguna fisura. Eso es el proceso del líquido de tinta penetrante. Y después del developer, el blanco, aquí aparecen líneas, por ejemplo, ahí y por ejemplo ahí marcada. Eso significa que sean fisuras que tienen que repararla. Hoy toca hacer la inspección visual a esta batería de ciclones. Aquí se busca perno, roto, tuercas que no están puestas, fugas de aceite, fugas de agua, cualquiera de estas que están aquí. Paciencia para mirar. Lo que estoy acá es eso que está ahí. Este que está allá, ese que está allá ya lo miramos, ya lo inspeccionamos. Este es el molino bola y ese que está ahí el tromer. Nosotros le vamos a hacer inspección visual al tromer, pero no a ese, sino a este que estoy yo de parado, el solito que está acá. Este que está aquí es el interior, ¿ya? Entonces aquí hay líneas y hay anillos en el tromer. Entonces lo que se quiere es que todos esos cuadraditos que se ven ahí estén todos a la distancia sea apropiada, no haya desviación. Por eso se mide con un pie de metro, ¿ya? Y ahí se hace una inspección visual aleatoria a todo este tromer que está aquí, ¿ya? Este es el interior. Esta es una sala de control. ¿Ya? Desde aquí se comandan muchas operaciones que no tienes que estar físicamente, sino que pueden estar monitoreando desde acá. ¿Ya? Mucha tecnología aquí. Mira, este es mi escritorio. Aquí está todo lo que es en mi semana. Estos son los equipos con los que yo trabajo. ¿Ya? Estos son los trabajos que yo hago con las mediciones. Y bueno, el trabajo de los informes se hacen después en esos equipos y en estas otras cosas más no tan laborales, sino que más relajadas. Y créeme, soy el último que se queda casi siempre, porque como yo no me voy al dormitorio porque yo no veo tele ni nada de eso, entonces me voy más entretenido acá porque hay hartas comodidades que uno viene acá. Y ahí ya no, allí quedan personas, quedan 3 personas. Eso es. Así es que saludos desde aquí, de mi reducto.